Tengo una relación fantástica con el dinero. Yo lo uso para comprar mi libertad. Gianni Versace. Te doy la bienvenida a tu espacio y nuevo episodio del podcast Recupera tu riqueza. Yo soy tu anfitrión, Ulises, y vamos con un tema muy interesante. El propósito de esto es que tú recuperes tu riqueza. Así es como se llama el podcast. Y pensando en esto, no podía dejar de lado el tema de las inversiones, profundizar más un poco en esta área. Es importante que entiendas los conceptos básicos, por lo menos, del tema de inversiones. Y es que hay que tomar en cuenta que, además de las múltiples definiciones que le hemos dado al dinero a lo largo de los episodios, no hay que olvidar que el dinero también es la llave a la libertad. Porque sí, hay cosas mucho más importantes que el dinero, eso no lo dudes. El problema está en que para conseguir esas cosas y poderte enfocar realmente en varias de esas cosas también, necesitas dinero sí o sí. Entonces, no es lo más importante, pero es la llave que te va a permitir dedicarle realmente tu tiempo a esas cosas importantes. Y por lo mismo considero importante profundizar un poco más en este tema de inversión. Y también, a pesar de que, como digo, la inversión te puede ayudar a crecer mucho tu patrimonio a largo plazo, olvídate del mito de que las inversiones te van a hacer millonario. Aumentar ingresos, generar un propio negocio, este tipo de cosas son las que realmente te podrían acelerar la libertad financiera. La inversión difícilmente te va a acercar a eso a corto plazo, a menos que seas una persona ya que se dedique completamente a esto o que haya tenido suerte en alguna inversión. Pero considera que esto va para largo plazo. Sin embargo, no significa que no sea importante que lo consideres, sobre todo porque, como te mencioné en otros episodios, la inflación es algo a tomar en cuenta y si tu dinero lo dejas en tu cuenta del banco en efectivo, pues va a perder valor. Entonces es importante tenerlo trabajando, que ese dinero genere más dinero para ti, aunque sea poco, pero que no pierda valor con el tiempo. Dicho esto, ahora sí ve por tu bebida favorita o recuerda, si has visto los episodios, acordarte de tomar agua si no lo has hecho y comencemos. Vamos a empezar por lo que hay que considerar antes de invertir y son dos factores de los que ya te he hablado en otros episodios, pero que no está de más recordar. El primero es tu presupuesto. Ya espero yo que con lo que te he dicho en episodios anteriores hayas empezado por lo menos a registrar tus ingresos y tus gastos, porque esta es una parte vital. No puedes saber cuánto es lo que puedes ahorrar o invertir de manera constante si no sabes cuánto ganas y en qué se te va todo el dinero. Entonces, esta es una pieza fundamental, el presupuesto. Anotar tus gastos y cada mes hacer una planificación de, en base a tu experiencia, cuánto vas a gastar y cuánto vas a destinar para cada una de las categorías de tus gastos. La otra es la parte de la deuda. Es importante que antes de invertir estés libre de deuda en la medida de lo posible. Yo sé que en el mundo en el que vivimos actualmente, muchas personas, sobre todo tomando en cuenta la situación de la tarjeta de crédito, que lo ven como una extensión de dinero, siendo que la tarjeta de crédito lo que es un préstamo, porque a pesar de que compras con dinero que realmente no tienes todavía, en un determinado plazo, que pueden ser 30, 45 días, vas a tener que pagar esa tarjeta porque si no te van a cobrar intereses y los intereses de las tarjetas no perdonan. Entonces, en cuanto a deuda, es importante que estés lo más libre que puedas. Si no es así, puedes dividir lo que destines para tu inversión, una parte a la deuda y otra parte para la inversión. Aunque tengas un gran ahorro acumulado, si tienes muchas deudas, no vas a tener la paz que otra persona que a lo mejor con un poco menos de ahorro, pero sin deudas, sí tendría. Porque quieras que no, las deudas te quitan paz. Pero bueno, entonces recapitulando, debes de considerar antes de invertir, tener tu presupuesto y estar lo más que puedas libre de deudas. Una vez que ya vas a invertir, hay 5 conceptos importantes que debes conocer, porque hay diferentes tipos de inversiones, por lo cual a lo mejor al principio tu perfil va a ser más conservador, o sea que vas a preferir inversiones que paguen menos, pero que sean seguras, no tengan tanto riesgo.
porque como apenas estás iniciando es normal. Claro, puede ser que seas una persona más arriesgada y desde el principio destines a algo más volátil. Y para esto hay 5 conceptos que debes de considerar, los cuales determinarán tu perfil de inversionista. Y también las metas, porque si bien tu perfil puede ser arriesgado, hay metas que requieren una inversión más conservadora. También es importante tomar en cuenta para qué quieres invertir ese dinero. Si es para sacarlo de aquí a 1 o 2 años, probablemente una inversión riesgosa no sería la mejor opción, sobre todo si es un dinero que necesitas tener sí o sí. Entonces, también hay que tomar en cuenta el perfil que requiere la meta a la que estás aspirando. Pero antes de eso, también déjame decirte que si bien una inversión riesgosa te puede dar mayor rendimiento, hay una parte que le falta a esta ecuación y es la parte del plazo. Para que una inversión riesgosa te dé grandes rendimientos, esto generalmente es a largo plazo, salvo casos muy excepcionales en inversiones como pueden ser las criptos, que de repente son muy volátiles en ganancia, pero como te digo, esas son excepciones. Cuando se trata de inversiones tradicionales, sí es importante considerar el plazo para que veas el crecimiento de tu dinero en estas metas. Que si bien a corto plazo puedes ver un resultado, pudieras, si ya tienes un cierto conocimiento, determinar si te conviene sacar ese dinero y meterlo a otra inversión que esté en un costo económico, ya que hablando en términos de la bolsa, que es en lo que me voy a enfocar principalmente, cuando tú inviertes en algo que está a la baja o que está en mínimos, en un precio que no te llama la atención porque está en negativo, es la mejor oportunidad para invertir generalmente. Porque velo como los descuentos de El Buen Fin, Black Friday, descuentos navideños. Los productos bajan de precio en estas fechas para que la gente se anime más a comprar. Y claro, la mayoría de las personas aprovecha para comprar hasta cosas que no necesita. Cuando hay una inversión que está a la baja, tomando en cuenta también que no sea un caso donde la empresa esté en una situación económica desastrosa, esto significa una oportunidad. Si el mercado de las inversiones está a la baja, velo como si fuera el Black Friday y el Buen Fin en cuanto a la bolsa, ya que lo más probable es que muchas de estas inversiones se recuperen e incluso multipliquen el valor que tenían anteriormente. Pero bueno, me desvío un poco del punto. Regresando ahora sí a los 5 puntos que te dije que necesitas considerar para determinar tu perfil de inversionista o el perfil de tus metas, es número 1, la meta en sí. Si la meta es algo para 1 o 2 años que requieres el dinero sí o sí, pues necesitarías una inversión más conservadora porque no puedes arriesgarte a perder ese dinero. En cambio, si la meta es de aquí a 20 años, digamos algo como ahorrar para tu retiro o ya comprar una casa al contado, pues estamos hablando ya de una meta a largo plazo que pues sí requeriría más riesgo de tu parte. Entonces, ese es el primer punto para determinar tu perfil, la meta. El segundo es el horizonte. Esto viene siendo el plazo, si es a corto, mediano o largo plazo. Solamente tú sabes las metas que tienes. Claro que todos tenemos a lo mejor una meta grande que queremos alcanzar, pero también todos tenemos metas pequeñas. Entonces, si tu perfil fuera a ser de alguien arriesgado, eso no quita que tengas metas más pequeñas que puedan cumplirse a mediano o corto plazo. Por lo cual, pues también es importante ver las metas que tienes, determinar el plazo y también la cantidad que le vas a destinar a cada una de estas metas. El tercer punto es el riesgo. A mayor riesgo, mayor rendimiento a largo plazo. Entonces debes de considerar esto. ¿Qué tanto riesgo estás dispuesto a correr y qué tanto riesgo requiere la meta realmente? El cuarto punto es la rentabilidad. Esto vienen a ser los rendimientos que te paga la inversión. Si es una inversión riesgosa o volátil, esto significa que no te va a pagar constantemente una cantidad, sino que a lo mejor haciendo tu estudio determinas un promedio que paga anualmente esta inversión, o si es una inversión más conservadora de renta fija, es decir, que de antemano sabes cuánto te van a pagar, pues ya tú podrías determinar cuánto es el dinero que vas a terminar teniendo al final de tu plazo de inversión. Y el último punto es la liquidez. Esto se refiere a qué tan líquido, qué tan disponible quieres que esté este dinero. Si es algo que sabes que no vas a usar hasta dentro de 15, 20 años, pues obviamente no requiere que lo tengas disponible. Puedes ponerlo en una inversión a largo plazo como en acciones, un ETF, un conjunto de acciones, invertirlo en algún negocio, algo que tú sepas que
ese dinero no lo vas a tener disponible por un largo periodo de tiempo. Pero si por el contrario la meta es, digamos, a corto plazo o quieres tener ese dinero disponible por cualquier cosa, hay que tomar en cuenta que para que esta condición se cumpla, este dinero no va a generar tanto rendimiento. Esta viene siendo la renta fija, la que de antemano sabes cuánto vas a ganar, pero te paga muy poco porque el riesgo es muy poco y porque a la vez tú necesitas que ese dinero esté disponible lo más que puedas. Aquí estamos hablando de plazos de un año, 6 meses, 3 meses, un mes. E incluso hay inversiones que pagan lo mínimo, pero que tienes el dinero disponible en cualquier momento que tú quieras sacarlo. Que este es el tipo de inversiones en las que yo te recomendaría poner tu fondo de emergencias. La principal aquí en México siendo CETES, que bueno, CETES como tal tiene diferentes instrumentos. Si tú te metes a la página de CETES, vas a ver que tienen plazos de 6 meses, 3 meses, un mes. Pero cuando tú metes dinero a tu cuenta, por default, esto se va a un fondo que se llama Bondía. Y si este dinero tú lo dejas ahí, genera un rendimiento similar a CETES a un mes, un poco menor, pero la ventaja es que ese dinero lo tienes disponible para sacarlo en el momento en que tú quieras. Entonces, para un fondo de emergencia, este fondo viene quedando genial. Y bueno, ahora que ya conoces los 5 puntos importantes para conocer tu perfil de inversión, quiero plantearte, antes de avanzar, una pequeña pregunta que quiero que reflexiones un momento. Cuando te la haga, pausa el video y ponte a pensar acerca de ella. Y la pregunta es, si tuvieras el dinero para retirarte en este momento, ya no tendrías que trabajar toda tu vida, porque ya tienes la vida resuelta, te dan el dinero y ya, no tendrías que preocuparte más por el dinero. Si se presentara esta situación, ¿qué harías con tu trabajo? ¿Seguirías trabajando? ¿Cambiarías de trabajo? ¿Cambiarías de área de trabajo? ¿Harías otra cosa? Pausa un momento y reflexiona sobre ello. Y antes de que digas que no trabajarías y te la pasarías jugando videojuegos, viendo películas o de viaje, haciendo cualquier cosa, quiero que pienses bien acerca de ello porque las personas, así como necesitamos contacto social, también necesitamos sentir que estamos haciendo algo importante, que no estamos perdiendo el tiempo. Han hecho estudios donde se descubre que las personas que realmente no hacen nada con su vida llegan a ser verdaderamente miserables, no se sienten satisfechas y llegan a caer incluso en depresión. Entonces, piensa bien esta pregunta, pausa aquí si quieres para que reflexiones sobre ello y continuando con el tema, voy a repetirme un poco, pero es que es importante que tengas un fondo de emergencia. No lo mencioné como base antes de invertir, pero además de la deuda y el presupuesto, el fondo de emergencia es importantísimo porque es lo que te va a sacar de un apuro y que no tengas que caer en préstamos, sobre todo en préstamos abusivos que de repente dan algunas instituciones o tener que recurrir a que te presten familiares o amigos. Vamos a ser honestos, este tipo de situaciones muchas veces terminan con las relaciones. Entonces lo mejor es ahorrar con el fondo de emergencia y tenerlo, como ya he dicho anteriormente, por lo menos 3 meses de tus gastos. Y como punto extra, también ya te lo mencioné en un episodio pasado, pero invertir ahorrar para tu retiro, porque como también ya te mencioné, no vas a tener pensión, por lo cual este dinero es algo que tú tienes que ahorrar o invertir por tu cuenta. Que no lo veas como retiro, sino velo para alcanzar tu libertad financiera. Que no importa si es a los 65 años, 50, 45 años, a la edad que tú decidas, pero planteate esta meta bien, define la cantidad que necesitas, el plazo que quieres y cuánto requerirías ahorrar. Otra cosa importante que hay que saber en cuanto a que también estamos en esta situación y en cuanto al patrimonio que debíamos de tener, hay diferentes fórmulas en las que puede determinar esto. Una de las más populares es la fórmula Green. Esta es una ecuación que te permite determinar en base a tu edad cuánto dinero deberías tener ahorrado o acumulado. Claro, se toman en cuenta diferentes factores y también hay que tomar en cuenta que la situación es diferente para cada persona. Esto solo podría ser una estimación, pero pues puedes usarlo como guía para saber cuánto dinero deberías tener y si tu situación está acorde a lo que esta fórmula dice que deberías tener de acuerdo a tu edad. Y para calcular esta cantidad es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es multiplicar los años que tienes por el salario anual. Si tienes un ingreso variable, haz un promedio de cuánto es lo que has ganado en los últimos años y con eso hace la fórmula. Entonces tendrás que multiplicar los años que tienes por tu salario anual
y eso lo divides entre 10. El número que te dé es la cantidad de dinero que de acuerdo a esta fórmula tendrías que tener ahorrado a la edad que tienes. Es muy probable que lo que tengas realmente no esté ni cerca de lo que te salga, pero como te dije, hay que tomar en cuenta que la situación de cada uno es diferente. Y esto, si bien es una guía, no quiere decir que si no lo tienes así, ya estés mal y no estés cerca de cumplir tus metas, sino tomarlo como guía, volver a hacer la operación de aquí a unos años y ver si con el cambio que diste a tu vida financiera ya tienes ahora sí un número más aproximado a esa cantidad. Y bueno, las inversiones se pueden clasificar en diferentes tipos. En esta ocasión te voy a hablar de dos clasificaciones, la primera siendo activa y pasiva. Las principales diferencias entre estas dos es que la inversión activa requiere que le dediques un poco más de tiempo y tengas un conocimiento más avanzado, ya que esta es una inversión en la que tú te encargas de gestionarla, mientras que la pasiva requiere un conocimiento más básico, ya que por lo general es alguien más quien maneja esta inversión. Puede ser que contrates a una persona que te lo gestione o que lo hagas por medio de algo automatizado, como pudiera ser un ETF, los cuales son paquetes, digamos, de inversiones o de acciones que te permiten disminuir el riesgo, ya que en vez de invertir en una acción de una empresa, por ejemplo, estás invirtiendo en un conjunto de empresas, por lo cual el riesgo es menor y toda la operación de la distribución y los porcentajes destinados a cada una lo hace automáticamente el algoritmo. Ahí tú no tienes que hacer nada más que estar vigilando que la inversión no caiga demasiado y pues ver un poco cómo está realmente el mercado. Pero a comparación de la inversión activa, requiere menos conocimiento. Otra característica que la diferencia es que la inversión activa lo que busca es superar el mercado. Vamos a establecer el mercado como el estándar en cuanto a inversiones en la bolsa, que es el S&P 500. Este es un fondo que está compuesto por las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, de todos los sectores. Históricamente ha dado de un 10 a un 8% y es el que se usa como referencia para saber si una inversión está por encima o por debajo del mercado. Entonces, este índice es el que vamos a usar como el mercado. Y lo que busca una inversión activa es superarlo. Históricamente se ha demostrado que sí es posible superarlo, pero solamente en periodos cortos de tiempo. Si una inversión activa se compara con cómo ha avanzado el S&P 500 durante un periodo de largo plazo, unos 15 a 20 años, el S&P va a estar dando rendimientos superiores. La inversión activa, como dije, requiere cierto conocimiento avanzado, por lo cual tú debes de saber el momento adecuado para sacarla y no perder dinero. Mientras que la inversión pasiva, por lo general, replica en el mercado. No lo supera, pero el riesgo es menor, ya que puede llegar a caer por debajo del mercado, pero así como cae se recupera y la variación entre las caídas y las subidas llega a ser mínima a comparación de una inversión activa que puede caer a porcentajes extraordinarios, lo que implica también que la inversión activa es más riesgosa por esto mismo, mientras que la inversión pasiva es menos riesgosa. Pero al también tener esta posibilidad de tener rendimientos extraordinarios, la flexibilidad de la inversión es mayor, por lo cual es posible tener mucha ganancia a corto plazo, sabiendo jugar bien tus cartas y claro, teniendo el conocimiento. Y por el contrario, la inversión pasiva tiene una menor flexibilidad porque no llega a crecer tanto, se mantiene a los niveles mínimos y máximos del mercado. Preguntas cuál recomiendo, como te dije al principio, esto van a determinar tus metas y también sobre todo en este caso el conocimiento, ya que yo entiendo que no todas las personas tienen el tiempo para dedicarle a aprender sobre inversiones activas, todos los conceptos que requieres conocer y sobre todo lo más importante, la experiencia, porque a pesar de que tengas todo el conocimiento teórico sobre las inversiones, si no lo pones a prueba, no vas a aprender realmente. La ventaja que tienes si estás empezando a invertir es que destines dinero que sabes que no necesitas a corto plazo para que lo arriesgues y lo apuestes y de esa manera aprendas cómo funciona el mercado. Pero como te dije, hazlo también a la vez que desarrollas el conocimiento. Si tú de plano ves que no tienes el tiempo para esto, la inversión pasiva es la mejor opción para ti. Otra forma de clasificar a las inversiones es en cuanto al rendimiento y estas se clasifican en renta fija y renta variable. La renta fija, tú sabes de antemano cuánto te van a dar. Son los pagares del banco, CETES, bonos, este tipo de cuestiones.
Mientras que la renta variable no sabes cuánto es lo que van a ganar porque pues lo determinan diferentes cuestiones, ya que el mercado pues es muy volátil y si bien puedes hacer un análisis de cómo va a comportarse una inversión e incluso analizar el histórico de ver cuál más o menos es el promedio, no es una garantía. Recuerda que los resultados pasados en inversiones no garantizan los resultados futuros. Entonces la renta fija pues paga menor rendimiento que la variable, pero la variable se va a pagar mayor cuando tú sepas realmente cómo utilizarla. Y pues la renta fija, como te mencioné, pues también es de menos riesgo, mientras que la variable es mayor riesgo. Y considerando plazos, la renta fija es ideal para un corto plazo y la variable para un largo plazo. Pero no olvides que debes de tener el conocimiento para manejar adecuadamente una renta variable. Si no lo tienes, como te dije, hay opciones de renta variable que es la inversión pasiva, donde pues alguien más o un algoritmo hace todo por ti y tú solamente tienes que preocuparte por ver cómo está la situación del mercado y cómo va moviéndose tu inversión. Algo importante que debes saber, que no te dicen cuando inviertes, sobre todo en la renta fija, como vienen siendo los bancos o los bonos, es que la tasa que te dicen está anualizada. Esto significa que si tú inviertes, vamos a decir, en CETES a plazo de un mes y te están dando una tasa de 10%, esto no significa que te estén pagando un 10% mensual, porque lo que no mucha gente no sabe es que las tasas siempre se manejan, o bueno, por lo general se manejan en términos anuales. Por lo tanto, sobre todo con los bancos, muchas personas caen en el engaño de que están ganando 10%, 5% al mes, siendo que estas tasas están anuales. Por lo tanto, si tú invirtieras este dinero solamente un mes, tu ganancia sería la fracción correspondiente a ese mes. Entonces lo que tendrías que hacer para saber realmente cuánto te está pagando es dividir ese rendimiento entre el número de meses que lo vas a invertir y ese sería realmente el rendimiento que vas a obtener. Para que en CETES, por ejemplo, tuvieras el 10% real a plazo de un mes, tendrías que invertir ese dinero mensualmente durante un año completo. De esa manera, así sí estarías teniendo el 10% real. Entonces, recuerda esto para que no caigas en engaños, que sobre todo a los bancos les encanta este tipo de estrategias de marketing que utilizan, entre varias otras, para hacer que inviertas con ellos. Y ya que estamos, evita en la medida de lo posible invertir en el banco. El banco es el sector que menos paga en inversiones. De hecho, cuando te inviten a invertir en un banco, cuando veas la opción de invertir en un banco, te recomiendo que revises la tasa de referencia y la tasa de los CETES. Usa como referencia sobre todo los CETES. Si la tasa que te está pagando es menor que la de los CETES, no vale la pena. Y los bancos utilizan mucho este tipo de estrategias para hacerte caer y hacerte creer que están pagándote de más. Y otros dos conceptos que debes de tener en cuenta al momento de invertir y por la que cuando sacas tu dinero puedes ver que no estás teniendo la ganancia que a lo mejor tú calculaste que tendrías, es por dos cuestiones. El primero es algo que se conoce como GAT, GAT real y GAT nominal. ¿Qué significa esto? El GAT nominal es lo que supuestamente obtienes de ganancia. Digamos que tú metes 100 pesos a una inversión y te da un 10% de rendimiento. En teoría tendrías 110 pesos porque la inversión te está diciendo que te está pagando 10%, pero realmente estás ganando 10%. Hay algo que no está tomando en cuenta este rendimiento que te ofrecen y es la inflación. Si la inversión te da un 10% de rendimiento, pero la inflación, o sea, el crecimiento del precio de los productos está, vamos a decir, en 7%, para tener el GAT real, o sea, la ganancia real que estás obteniendo, tendrías que restarle al rendimiento que te da la inflación y ese sería realmente el porcentaje que estás ganando. En este caso, si estás invirtiendo a 10%, la inflación está a 7%, tu GAT real, tu ganancia real sería de 3%. Y si nos vamos a las inversiones de los bancos, que como te dije suelen ser menores, rondan entre un 2, 3, incluso hasta un 1%, vamos a ser generosos y decir que una te da 4%, pero la inflación está a 7%. Entonces, si haces la resta, vas a descubrir que no estás ganando, al contrario, estás perdiendo. Entonces, haciendo la operación, si a la inversión de un 4% que te está dando el banco le quitas un 7% de inflación, el resultado sería un menos 3%.
O sea que estás perdiendo 3% en vez de ganar un 4% como el banco te lo está diciendo. Entonces es importante que conozcas la inflación y cuánto es realmente la ganancia real que vas a obtener una vez descontándole esta inflación. Porque sí, te lo pueden pintar de que tu dinero creció un 4%, pero si los precios subieron un 7%, ¿cuál es la ganancia? Claro, aún así sigue mejor opción que conservarlo en efectivo, ya que conservándolo en efectivo, pues pierdes el 7% total de la inflación, mientras que invirtiéndolo a una tasa de un 4%, en lugar del 7%, estás perdiendo 3%, pero pues igual es pérdida. ¿Y para qué arriesgarte a perder si puedes invertir en algo como CETES, que si bien a veces iguala solamente la inflación o queda un 1% menos, la ganancia que obtienes pues sí puede ser real a comparación de una inversión que te paga menos que la inflación? Entonces, cuando inviertas a renta fija, sobre todo, considera cuánto está la inflación y cuánto está la tasa de referencia, que como te digo, utiliza CETES como referencia para conocer si una inversión te conviene o no. En la renta variable se maneja de otra forma. No siempre te va a estar pagando por arriba de la inflación. Como te dije, puede tener sus periodos de caídas. Entonces aquí no aplica esta fórmula para saber si una inversión te paga bien. Aquí lo que podrías utilizar, como te dije, sería el SP500 como referencia, que también no aplica para todas, porque cada negocio es diferente y algunos negocios pueden crecer demasiado y caer de igual forma y otros crecer a tasa media, pero pues caer en menor medida. Y bueno, para concluir con esto de renta fija y renta variable, te voy a dar un par de ejemplos de cada una. Empezamos por la renta fija. Algunas de estas inversiones son los bonos de gobierno, que aquí en México vienen a ser los CETES. Los bancos, que como ya te dije, pues son lo que la mayoría conoce y en lo que invierte, pero pues no es la mejor opción. Otra cosa parecida a los bancos son las OFIPOS, que en términos simples viene a ser como un banco, pero el dinero que destinan a inversión viene a ser más al sector popular, al sector agrícola, este tipo de zonas más, vamos a decir, de menor recursos. Entonces el dinero que captan lo utilizan para este tipo de inversiones. Y comparándolo con los bancos, realmente sí llegan a pagar un poco mejor. Entonces, en cuanto a renta fija, serían una buena opción. Hay periodos en las que pueden pagar un poco más, un poco menos, pero pues ahí es a tu consideración cuál es la que te conviene más y si, como te dije, está pagando más que los CETES, que en este tipo de inversiones en ocasiones suele ser así, sobre todo tanto en Sofipos como en bancos. Si están recién abriendo, si son nuevos, te van a ofrecer una mayor tasa de rendimiento y esto no es porque sean buenas personas, sino porque como están iniciando, quieren traer la mayor cantidad de clientes. Entonces ofrecen este tipo de tasas de inauguración, vamos a decir, para que las personas inviertan en ellos. Pero una vez que el banco ya está establecido, pues bajan sus tasas. Pero si tienes que elegir entre una de las dos, pues las SOFIPOS son mejor opción. Otro ejemplo de renta fija, que también puede ser variable, son las fibras. O si inviertes en Estados Unidos, se llaman REITs. Esto viene a ser invertir en bienes raíces, pero desde la bolsa. La ventaja de estas es que cuando tú inviertes en bienes raíces, tú tendrías que comprar todo el edificio, toda la casa para invertir y pues ya ponerla a rentar o venderla y de ahí sacas la ganancia. Las fibras, tú participas como inversionista en este inmueble o en este complejo de inmuebles, pero el riesgo es menor y la inversión menor también, ya que el precio se divide entre una gran cantidad de inversionistas, por lo cual la diferencia de tener que comprar tú solo el inmueble o rentarlo, pues aquí tú solamente estás teniendo una pequeña participación. Entonces, puedes ingresar, creo que incluso con 100 pesos hay algunas en las que pudieras ingresar. También, como te dije, hay en Estados Unidos, en inglés son REITs y son igual, dedicados a las bienes raíces, invirtiendo desde la bolsa. También están los fondos de inversión de renta fija, que pues son un compuesto de inversiones solamente de renta fija, pero pues inviertes en diferentes cosas a la vez para disminuir de igual forma el riesgo. Y finalmente están las UDIs, que en términos simples, la UDI lo que busca es solamente superar la inflación. Para las UDIs puedes invertir desde la página de CETES Directo también, y hay plazos de 3, 5 años donde te garantizan un rendimiento más la inflación. Entonces, esta es la ventaja, que si quieres solamente ganarle a la inflación, las UDI serían una muy buena opción, ya que es justamente su objetivo.
pero como te dije, también son a plazos un poco mayores que lo tradicional. Entonces tendrías que ver si se alinean con tus metas y con los plazos que buscas. Ejemplos de renta variable, tenemos las más básicas que son las acciones, donde tú te haces accionista de una empresa, o sea que tienes una participación en la empresa. Entonces, si la empresa tiene beneficios, tú tienes beneficios, si la empresa cae, tú caes. Hay diferentes tipos de acciones, ahorita no voy a profundizar, pero hay algunas que llegan a darte cierta participación en la empresa, hay otras que llegan a pagarte más, que son preferentes, pero pues no me quiero meter ahorita mucho en ese tema, ya que apenas estás empezando, entonces no te sirve de mucho conocer toda esta información de momento. La otra opción de renta variable son los inmuebles, y aquí pues puedes iniciar un propio negocio. Hay personas que empiezan a comprar terrenos, casas, esperando el mejor momento para vender. Incluso hay situaciones en países de Europa y creo que también Estados Unidos donde hay personas que compran edificios y estos están desocupados, pero no porque no tengan dueños, sino porque las personas no los utilizan, ya que están esperando el mejor momento para venderlos cuando suba el mercado de precio. Pero pues ya para adquirir una propiedad requieres pues ahora sí una mayor cantidad de dinero para invertir. Otra inversión de renta variable son los dividendos. Estos los obtienes cuando inviertes en empresas, en acciones. Y es que similar a las utilidades cuando estás trabajando, que cada año te pagan una cierta cantidad por los beneficios que tuvo la empresa. Lo mismo ocurre con los dividendos. Si te haces accionista de una empresa, también hay que ver que no todas las empresas lo hacen, pero hay algunas que llegan incluso a pagar mejores dividendos que los que ganas por las acciones. Entonces, investigar si te interesa irte por este camino y si es así, ver cuáles son las empresas que pagan mejores dividendos, las fechas en las que lo hacen y pues ya armar tu portafolio en base a esto. Pues esto ya requiere un conocimiento más avanzado, pero pues ahí está la opción por si quieres conocerla. Están también los REITs, que como te dije, pues son las fibras en Estados Unidos. Aquí son un poco más renta variable y pues es lo mismo, invertir en bienes raíces por medio de la bolsa. Los ETFs, que es como te dije también un conjunto de acciones, o no siempre un conjunto de acciones, pero por lo general lo que buscan es replicar un índice que ya existe. Un índice viene siendo como el S&P 500, que está compuesto por las 500 empresas más importantes. Tú no puedes invertir directamente en el S&P 500. Lo que haces es invertir en un ETF que replique a las 500 empresas. Si quieres mantenerte a nivel del mercado, el ideal es uno que replique el S&P 500, pero pues hay diferentes también sectores y mercados. También están los commodities, que vienen siendo cosas como oro, plata, alimentos del sector agrícola. Esto vienen a ser inversiones, pues vaya, en recursos naturales o en minería incluso. Aquí, por ejemplo, si inviertes en oro, tienes la opción de hacerlo a través de un ETF en la bolsa o comprar oro o plata físico real y tenerlo, pues vaya, físicamente. También puedes invertir en sector agrícola y pues todo también a través de la bolsa. La mejor opción para hacerlo, pues ya depende de ti. Si quieres tener en físico, por ejemplo, en ciertos bancos puedes comprar monedas de oro, incluso de plata, que son más económicas para, si te da más confianza tenerlo en físico, pues puedes adquirirla de esta manera o comprarlo en la bolsa. Aquí ya depende de tu criterio, qué es lo que busques y cuál te dé más confianza. Y por último están las criptomonedas, las criptoactivos, que pues es todo esto que ha surgido últimamente en cuanto, pues ya sabes, no Bitcoin, Ethereum, todas estas criptomonedas. A diferencia de las acciones, las criptos son mucho más volátiles, por lo cual si estás iniciando y no quieres correr mucho riesgo, te recomendaría no iniciar con esto, sobre todo porque son muy volátiles y no sabes realmente en qué momento puedes perder dinero. Si vas a entrar, yo te recomiendo que utilices dinero que estés dispuesto a perder en cualquier situación, ya que es un mercado muy volátil, donde un comentario de Elon Musk puede hacer que caigan a lo mínimo o suban a lo máximo. Por lo tanto, pues sí, si te interesa, investiga este mercado. Si estás iniciando, no es una inversión con la que te recomendaría iniciar, pero pues está la opción para que sepas que existe y pues si te interesa, ya busques por tu cuenta y veas cómo invertir. Y por último, si vas a invertir en la bolsa, debes de saber que esto se hace a través de algo que se conoce como un broker, que es una aplicación o una empresa en la que
Tú abres tu cuenta, ¿no? Y tienes acceso a diferentes inversiones, ETFs, acciones, commodities a través de la bolsa. Aquí en México existen varios. El más popular se llama GBM Plus, donde tú abres tu cuenta, te piden ciertos documentos para validar tu identidad y ya puedes comenzar a invertir una vez que ya tienes tu cuenta creada. Incluso puedes descargar la aplicación de celular y comienzas a invertir. También es uno que yo recomiendo bastante. No solamente es el más popular, sino que te cobra menos comisión. Porque sí, como es un trabajo para ellos el hacerla de intermediarios para que tú puedas invertir, ellos tienen que tener cierta ganancia, por lo cual cobran comisión de las inversiones que tú haces y de esta manera es como el negocio se mantiene. Y GBM, como te dije, pues es la que cobra menor comisión. Y ahora que me puse a pensar sobre ello, te había dicho de dos conceptos importantes de inversiones en renta fija que eran el gas real y el gas nominal, pero no te dije el segundo, y es el de los impuestos. Porque sí, también por invertir tienes que pagar impuestos. La ventaja de algunas como CETES es que cuando inviertes con ellos automáticamente ya te descuentan la parte de los impuestos que toca pagar por la inversión. Pero, por ejemplo, si inviertes en GBM, ahí si tú retiras tu dinero, tienes que pagar un determinado impuesto por esa inversión y hacerlo en la declaración de impuestos que te toca hacer anualmente con el SAT. Ya aquí pues ya te recomendaría que te asesoraras con un contador para que él te manejara la gestión de tu contabilidad. Pero pues sí, ya cuando inviertes se te cobran impuestos. Como te dije, hay algunas empresas que ya te descuentan los impuestos cuando te dan la ganancia, pero pues en el caso de los brokers, por ejemplo, aquí tú tienes que hacer la declaración de los impuestos por tu cuenta. Y bueno, si estás empezando con la parte de los brokers y apenas vas a invertir, si bien no lo recomiendo como broker para invertir, sí te recomendaría para iniciar que busques la página de Cuspid. Es un broker como GBM, cobra más comisión, pero la ventaja que tienen es que tienen un simulador donde te prestan dinero virtual para que tú simules inversiones y puedas jugar, vamos a decir, con dinero ficticio para ver cómo se comportan las inversiones y aprendas antes de apostar tu dinero real. Entonces me parece una excelente opción si quieres empezar a aprender, abrir tu cuenta en Cuspid y pues comenzar a mover el dinero que te prestan en inversiones y ver cómo se comportan. Y ahora sí, por último, final, decirte también acerca de las estafas que pueden existir en inversiones. Si una inversión te garantiza un alto rendimiento sin riesgos y a corto plazo, es una estafa, sí o sí. Así que aléjate de este tipo de inversiones. Sobre todo cuando son cosas que te ofrecen muy llamativas, te recomiendo que investigues bien si es una inversión legítima. Hay una página, de hecho, escribes en Google o en tu buscador Cipres de la Conducef. Ahí puedes consultar diferentes empresas de diferentes sectores y puedes buscar el nombre de la empresa que está invitándote a invertir y ahí vas a saber si está regulada o no, que esto es importante considerarlo. Si una empresa no está regulada y registrada ante la Conducef, que es la comisión que se encarga de proteger los derechos de los inversionistas, pues si llegaras a perder una inversión por esta empresa que no está regulada, no podrías apelar o presentar una queja, ya que no es una institución, vaya, que estén regulando y por lo tanto que sea constituidamente legal. Por lo tanto, si estás invirtiendo y te invitan a una empresa que tú no conoces, búscala en el Cipres. Como te dije, en tu buscador favorito solamente escribe la palabra Cipres o Cipres Conducef y ahí te va a salir el buscador donde puedes buscar empresas de diferentes sectores, desde aseguradoras, bancos, brokers, según el sector al que pertenezca, la empresa que estés buscando. Y pues hasta aquí esta parte. Como te dije, esto lo hago porque considero que parte importante de recuperar la riqueza es tener la llave a la riqueza real y esta se logra mediante la riqueza financiera. Entonces, el dinero es parte fundamental para tener la libertad, es la llave para ello, por lo cual sí quisiera profundizar un poco más en todos estos conceptos y cosas que a lo mejor no sabías sobre el tema de inversiones y evitar algunos engaños en los que puedes caer porque no tienes el conocimiento acerca de pues, todo este sector de inversiones. Sobre todo, como te dije, las estrategias de marketing que utilizan a veces los bancos, las estafas que llegan a ocurrir porque
La gente realmente no sabe cómo funcionan las inversiones y pues también los diferentes sectores en los que puedes invertir, ya sea renta fija, renta variable, tomar también en cuenta las metas y los objetivos que tienes, el nivel de riesgo que estás dispuesto a correr. Y pues espero que toda esta información te haya sido de utilidad. Entonces, si te gustó, si te sirvió de algo, me gustaría que compartieras este podcast con todas las personas que conozcan para que aprendan esta información y empecemos a ver más personas inversionistas, que no dejemos nuestro dinero simplemente ahí, dejando que pierda valor por la inflación. También dale like si te gustó, si consideras que esta información fue bastante útil. Y recuerda, la riqueza financiera no es la más importante, pero es la llave a las otras riquezas que sí lo son. Soy Ulises de la Rosa, suscríbete para que recibas la notificación cada que salga un nuevo episodio y muchas gracias por escuchar. Cambio y fuera.